vamos a ver qué te dicen por aquí. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, vamos a ver qué nos dice en la 338. A ver. Comienzo. ¿Qué me dice el profesor? En el circuito mostrado de la figura, te dice la amplitud del voltaje entre A y B es 200. Mira, me dan aquí bien clarito, la amplitud de voltaje entre A y B es 200. Entonces, por aquí voy a colocar amplitud de voltaje, también llamado voltaje máximo. Entonces, por aquí colocamos el voltaje máximo entre A y B, ¿cuánto es? 200 voltios. ¿Qué más? Y me dan de dato aquí también la frecuencia. La frecuencia es 60 Hz. Pregunto, ¿puedo o no puedo hallar el W? Sí, sería 2pi por tu frecuencia, 2pi por 60, sería 120 pi. Ajá, radianes segundo. Sigamos avanzando. ¿Qué más está diciendo el profesor por aquí? Considerando los siguientes valores, fíjate bien, me dan de dato el valor de la reactancia inductiva, reactancia capacitiva, resistencia 1 y resistencia 2. Ah, caray, resistencia 3. ¿Qué te dice? Determine el valor de la impedancia entre los extremos A y B. Ah, caray. Quiero encontrar la impedancia entre A y B. Entonces aquí me ayudas. Si yo quiero encontrar la impedancia, entre A y B, mira lo que voy a hacer. Si la corriente viene por aquí, ¿la corriente viene por aquí o no? Y la corriente viene o no viene por aquí. ¿La corriente es o no es la misma? Sí, la corriente es la misma en el inductor, resistor, capacitor, resistor y resistor. Entonces, así es, ellos están muy bien, están en serie. Entonces, voy a hacer mi diagrama fasorial. Si hago el diagrama fasorial CM, si yo hago el diagrama fasorial que coloco por aquí a la corriente, que es la misma para todos. Pregunto, ¿siempre quién sale en fase con la corriente? La resistencia. ¿Saldría la resistencia 1? Sí. Entonces, por aquí vendrá el voltaje de la resis 1. Pregunto, ¿quién más sale por aquí? La resis 2. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Y quién sale por aquí también? La resis 3. Las resistencias salen en fase con la corriente. Pregunto, ¿quién más sale por ahí? Tenemos un inductor y el inductor siempre adelanta la corriente. Por aquí tengo un voltaje en el inductor. ¿Qué más? Y por aquí tengo un capacitor. ¿Y el capacitor sale o no sale retrasado? Ya está. Ajá. Ya. Ahora sí, yo te hago la siguiente consulta. Si tú analizas el voltaje entre A y B, ¿quién sería el voltaje entre A y B? La suma de todos. ¿Por qué? Porque están en serie. El voltaje en los extremos es la suma. Pregunto, ¿puedes o no puedes encontrar el voltaje entre A y B? Te creo. ¿Se puede o no se puede encontrar el voltaje entre A y B? Si quién sería la suma de todos. ¿Cómo sumas todos esos? Y aquí, por favor, ayúdame. ¿La suma de la resistencia sale o no sale así? A él lo puedo o no lo puedo sumar sin problemas. El R1, el R2 y el R3. Y cuando yo sume el inductor con el capacitor, ¿hacia dónde sale? ¿Quién es más grande? ¿El BL o el BC? Mira. Comparas. ¿Quién es más grande? ¿El XL o el XC? Como el XC es más grande, entonces tu BC es mayor. Entonces, por aquí, esta cosita saldría, exagerando. El BC es mayor que el BL, ¿sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? También por aquí tendrás tu BC. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? La suma de estos dos vendría por aquí. Y sería el BL más el BC. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Sumo y obtengo la fuente. Y si tú sumas, obtienes la fuente, ¿sí? ¿Qué pasó? Vamos a sumar por aquí y obtenemos la fuente.
Bacán. Ahora suma, 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 y por aquí te sale tu fuente. Share. Entonces, por aquí yo tengo o no tengo la fuente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer es, vamos a obtener el BM de la fuente. Te creo. ¿Cómo encontraría este tamañito de aquí? ¿Será o no será el capacitor menos el inductor? ¿Y cuánto me iría este patita de aquí? Te creo. Como los fasores están en la misma dirección, simplemente ¿qué hago? Lo sumo. Sería el máximo de resistor 1, el máximo de resistor 2. Recuerda que el valor máximo es el tamañito del vector. Y si todos los vectorcitos tienen la misma dirección, sumo los módulos, ¿no? Aquí, ¿por qué restas? Porque tienen sentidos opuestos. Entonces, ahora sí, ¿qué voy a hacer por aquí? ¿Cómo encuentro el voltaje entre A y B? No hay fuente, no hay fuente, no hay fuente. Miento. Aquí, ¿qué sería la suma? La suma sería el voltaje entre A y B. La suma de todos me daría el voltaje en los extremos, que es el voltaje entre A y B. ¿Cómo encuentro el máximo entre A y B? Pitágoras. Y si tú haces el Pitágoras, sería R al cuadrado, ¿quién sería? El BMR1 más el BMR2 más el BMR3 al cuadrado más el BMC menos el BML al cuadrado. Entonces, una vez que tengo todo eso, ¿ahora qué hago? Reemplazo. ¿Tú quién eres? BIR por R1. ¿Tú quién eres? BIR por R2. Lo vimos en la clase anterior, todos los máximos son o no son BIR. Todos tus máximos son BIR. ¿Quién sería? Él sería BIR por XL. ¿Quién sería él? BIR por XL. Y la pregunta es, nosotros habíamos visto que ahora en alterna todos son resistencias. Y si todos son resistencias, ¿cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Qué puedo hacer por aquí? Puedo reemplazar a esos 5 ¿por quién? Por una sola. ¿Y cómo se llamaba que reemplaza a todos? Se llamaba el Z, que es la impedancia. Entonces, al final te queda el voltaje entre A y B y la impedancia. ¿Quién sería él? Este patita, ¿quién sería? Al final solamente me queda una resistencia entre A y B. BIR por la impedancia. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, una vez que yo ya tengo todo eso, ¿puedo o no puedo encontrar la impedancia? Sí, porque todas tus IM se van. Y si todas tus IM se van, ¿quién sería la impedancia al cuadrado? La impedancia al cuadrado sería R1 más R2 más R3 al cuadrado, más ¿quién? ¿Qué coloco aquí? XC menos XL. Le sacas raíz y te quedaría esta cosita en raíz. Y listo. Bacán. Bacán. Entonces ya tengo la impedancia. Entonces, ¿se puede encontrar la impedancia? Por supuesto, porque tú conoces el valor de R1, de R2, de R3, el XC, ya tienes todo. Recuerda que la impedancia no es otra cosa que el equivalente de todo. ¿Qué hago, Brian, por aquí? Reemplazo. La resistencia 1 es 17, tu resistencia 2 es 19, tu resist 3 es 20, tu XC es 22 y tu XL es 18. Entonces, por aquí obtenemos la impedancia. ¿Está bien o no está bien? Entonces, por aquí operamos y me quedaría 17 más 19 más 20, toda esa cosita al cuadrado, más 22 menos 18, toda esa cosita al cuadrado, y le saco a raíz. Que quedaría 56,143 ohmios. Entonces, ya tengo la parte A, bacán. Dice la parte B, el valor de la capacidad del condensador. Ya, ese es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Porque si yo quiero encontrar la capacitancia,
¿Qué haríamos para encontrar la capacitancia? Esta cosita lo voy a hacer por aquí. Pregunto. Si tú quieres encontrar la capacitancia que hacemos, entonces en la parte de donde me está pidiendo el profesor que encuentre la capacitancia, simplemente ¿qué haces? Decimos un sabemos. Ya, y la pregunta es que sabemos que el XC adquiere igual a 1 sobre WC. Pregunto, ¿tu XC es 22? 22 sería ¿cuánto? Ella sería 22. Sería 1 sobre tu W. ¿Cuánto es tu W? 120. Y de aquí que encontramos el capacitor. Y te quedaría por aquí 1 entre 120 pi por 22. Y te quedaría por aquí, ¿cuánto? 120,6 por 10 a la menos 6 faradios. Te dicen que dé la respuesta en microfaradios, él sería 120,6 microfaradios. Entonces, murió la B. C. ¿Qué te dicen en la C? Te dice el valor del voltaje máximo en el capacitor. Y la pregunta es, ¿se puede o no se puede encontrar el voltaje máximo del capacitor? ¿Tú qué dices? Sí. ¿Por qué? Porque de aquí quiero que tú me ayudes. ¿Qué me queda al final? Me queda una resis, que es tu impedancia, entre los terminales A y B. Y esa cosita me va a permitir hacer esto. Mira, el voltaje entre A, B máximo es la corriente máxima por la impedancia. Este patita es dato. ¿Cuánto es? 200. ¿Cuánto es tu impedancia? 56,143. Y de aquí yo puedo o no puedo encontrar la corriente máxima. Entonces por aquí encontramos la corriente máxima. ¿Qué sería la corriente máxima? La división. 200 entre 56,143. También, fíjate, al final me queda el voltaje entre A y B, que es dato, el voltaje entre A y B es dato y una resistencia. ¿Qué aplicamos? VIR con la impedancia. Voltaje en los extremos sería la corriente por Z. Y la corriente eso no es la misma. Entonces, ¿quién sería ella? Dividimos y te queda 3,562 amperios. Y si ya tengo la corriente máxima, ¿cómo encontramos la parte C? Me pide que haya el voltaje máximo en el capacitor. ¿Se puede o no se puede? Sí, porque si me están pidiendo que encuentre el voltaje máximo del capacitor, ¿cómo haya los valores máximos? Ella sería VIR con ¿qué X? Todos los máximos son VIR, ¿cierto? ¿Quién sería el máximo del capacitor? Sería VIR con XC. Tengo la corriente máxima, afirma, aquí está. ¿Qué más tenemos? ¿Tengo o no tengo el XC? Sí. ¿Cómo hallamos el XC? Ahí está, datazo 22. ¿Qué? Nada más. Por 22. Y esa cosilla te queda 78,371 voltios. ¿Está bien o no está bien? Ahora sí, vamos a la parte, y esa es la partecita más bonita del ejercicio. Esta es la parte más bonita del ejercicio. ¿Qué me dicen en la parte? Quiere que encuentre cuál es la lectura del voltímetro. Pregunto. Si tú analizas esta partecita de aquí, cuéntame, ¿qué observas? ¿Qué observas? De aquí que observamos que si LC, ajá, LC. Entonces, de aquí que encontramos, de aquí tú concluyes que el voltaje entre A y C, eso no es el voltímetro. Pero ¿cómo hallo el voltaje entre A y C de aquí abajito? El voltaje entre A y C, como ellos están en serie,
porque pasa la misma corriente, el voltaje entre A y C sería la suma de estos dos. ¿O no? El voltaje entre A y C sería la suma. Entonces, ¿cómo voy a sumar el BL más el BR1? Porque la suma de esos dos que me daría el voltímetro. AC, de aquí concluyo que el voltímetro es la suma de esos dos. Brian, ¿y cómo voy a encontrar eso? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mira lo que voy a hacer. Cuando tú quieras sumar, vas a hacer esto. Solamente quieres sumar el voltaje de uno más el voltaje del inductor. Como ellos están en serie, utilizo la corriente de referencia. Si ella es la corriente, ¿cómo sale tu R1? ¿Sale o no sale en fase? ¿Dónde sale la inductancia? Lo adelanta. ¿Qué haces? Sumas. Y si tú sumas, ¿queda o no queda así? La suma del inductor más el resistor que me da el voltímetro. Y el voltímetro le hemos llamado B. Entonces, ¿se puede o no se puede encontrar eso de ahí? Por supuesto. ¿Por qué? Porque ¿cómo o quién es ella? Ella es el máximo de la resistencia 1. ¿Quién es ella? Y es el máximo de la inductancia. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pitágoras. Y si voy a hacer Pitágoras, ¿qué decimos? El máximo del voltímetro al cuadrado, ¿quién sería? Sería el máximo de L al cuadrado más el máximo de R1 al cuadrado. Entonces yo quiero encontrar el voltímetro, sería raíz cuadrada de ¿qué? Del máximo de L al cuadrado más el máximo de R1 al cuadrado. ¿Estamos o no estamos? Entonces, una vez que tú tienes eso, ¿se puede o no se puede encontrar el voltaje máximo? ¿Quién sería el máximo de la inductancia? Sería IM por XN. ¿Quién es el máximo de la resistencia 1? VIR con R. Reemplazo. La corriente la tienes y la corriente la tienes. ¿Tengo o no tengo la inductancia de datos? Sí. ¿Cuánto es la inductancia? La inductancia es 18. Y la R1 es 17. Él es 18 y él es 17. Operas y te sale o no te sale el máximo. Entonces operamos y sería ella al cuadrado más ella al cuadrado, le saco raíz por ¿cuánto? La corriente que me ha quedado ¿cuánto? 3, 5, 6, 2. Verifica, verifica, verifica. ¿Cuándo te sale el voltaje máximo del voltímetro? 1,91 voltios. Pregunto, ¿esa sería la respuesta? Porque si yo quiero encontrar la lectura del voltímetro, pregunto, ¿qué me lee el voltímetro? ¿Me lee qué? El voltaje, ¿qué? ¿Cuáles son las lecturas de los instrumentos de medición? Los valores eficaces. Los valores RMS. Entonces, por aquí, así es. La lectura del voltímetro sería el voltaje eficaz. Brian, ¿y yo puedo encontrar el voltaje eficaz? ¿Tú qué dices? ¿Se puede o no se puede encontrar el voltaje eficaz? ¿Sí o no? ¿Qué hacemos aquí? Sabemos la lectura del voltímetro. ¿Quién sería el valor eficaz? ¿Y cómo llamamos ese valor eficaz? El BRMS, que sería el máximo entre o por. El BRMS es un valor promedio, ¿cómo lo hayas? Como el máximo sobre raíz de 2. Entonces, por aquí colocamos el máximo entre raíz de 2. ¿Qué haces? Agarramos a él. ¿Qué más? Y lo divido entre ¿quién? Entre raíz de 2. Y de ahí obtenemos la lectura del voltímetro. ¿Cuánto sale? Eso sería 88,891 entre raíz de 2. Y te queda 62,36 voltios.
Esa es la manera de resolverlo.